Buen día, Gunis. Hoy hemos venido al Mercado de Juguete de Madrid, una de las ferias más veteranas de la capital. Me he vuelto a traer a Luis. Luis, ¿qué tal? no falla, y vosotros, como veo, tampoco. Hay de todo. Hay antiguo, hay moderno, hay tente, hay una exposición de tente muy chula, celebrando el 50 aniversario, que también la vamos a ver, ¿no? Sí. Y alguna sorpresita de tente que seguro que no conocéis. Así que venid con nosotros. A ver qué tenemos por aquí. Uy, mira, los chupetes de la suerte. Hostia. Joder, de estos tuve yo un montón, estos y los chinos de la suerte. Y estos grandes también. También Sí. los recuerdo yo. Sí. Pines. Y mira, tortugas de Yolanda, las pequeñitas, las mini. Uy, están todas. Sí, colección completa, ¿no? Wow. Anda, mira, este la hay en un tamaño pequeño, pensaba que era así de grande. Sí, están todas. Este le tuve pero más grande. Qué chulo. Pues bueno, igual cojo algunas para regalar a algunos amigos de México que me han dicho que sí había cositas. Aquí tenemos a los hermanos Dalton, pitufitos, y estos yoyos que me encantan. Compré uno en el Rastro de Madrid. Os dejo por arriba el vídeo de la ruta que hicimos por el Rastro de Madrid. He puesto pipero. Pokémons. Trading cards de fútbol aquí a cascoporro. Aquí un poco de Mira Mayoret y de cochecito así suelto, que oye, vienes con el niño por 2 euritos, se lleva un coche. Cochecitos de los últimos modelos que ha sacado Hot Wheels, tío. Este es el que más me gusta. Este es del año 24, este ya los tengo. Han sacado creo que 3 versiones en varios colores. Y tengo el azul que lleva letras japonesas, pero este Camaro Custom me encanta, la verdad. Este de coche japonés también está chulo, pero sobre todo este Camaro. Estuve el otro día a punto de comprar uno de los prototipos, de los Test Shots, porque lo tuve a tiro y este creo que va a caer. Además, los que están en ediciones ahora recientes, ¿sabes?, que acaban de salir, todavía puedes conseguirlos a un precio razonable. El coche fantástico en su versión cuando se despliega el Super Pursuit. De Regreso al Futuro, los Lambos y el de Godzilla, muy chulo también el de Godzilla. Hay varias versiones, la blanca, la gris. Mira, y el DeLorean DMC sin ser versión Regreso al Futuro, también está chulísimo. Furgoneta de las Tortugas Ninja, un Bumblebee de Transformers, el submarino amarillo de los Beatles. Joder, hay cositas, ¿eh? Aquí figuras del Señor de los Anillos, mira, de Mario. Estos son figuras que imitan a Lego, son chinosas, pero que ya la verdad que han conseguido superar muchas veces a las propias figuras de Lego, tanto por variedad como por accesorios. Pero claro, supongo que el no tener que contar con licencia te ayuda mucho. Fíjate estos setes y estos gizmos de Star Wars. Mira, aquí tenemos Playmobil. Y aquí, si os falta algún accesorio, pues vais a tener donde buscar y revolver. Y seguimos mundo Playmobil a tope, ¿eh? Joder, anda, sí. Que no hay vehículos de Playmobil. Qué maravilla, mira, expedición en Gorongoro. Yo de estos tuve una patrulla policía, no tuve más. No recuerdo haber tenido más cosas de... El helicóptero. Joder, las diligencias, qué chulas. Y modernitos ya, con dragones y todo, ¿eh? Bonito, ¿eh? Es lo bueno de un juguete, que se sigue actualizando con el tiempo. Creo que a día de hoy sí. Es el que más pega, yo creo. Eso es lo chulo, que puedas seguir vivas las líneas. Custom, aquí tienen mucho custom. El típico buzo con su escafandra y todo, pero actualizado. Le han puesto ahí un pulpo gigante. Los de época. Piratas. Yo creo el mundo pirata y el mundo medieval, ¿qué me dices, tío? ¿Cuál? ¿El mundo medieval? Me encanta, lo estaba mirando. A mí me gustan estos, los vikingos. A mí lo que me gustaba de los medievales, cuando yo jugaba con ellos de pequeño, las primeras versiones de Famóvil, que nos llegaron a España y así, eran los cromados. Los cromados que tenían. Sí, porque se quitaba. Es que me encantaba el cromado. A día de hoy, ¿no? Me encantaban esos cromados. Yo los míos los tengo en buen estado, pero los cromados, bueno, y el fantasma. El fantasma tengo el mío, el de cajita pequeña, de la Legión. Mira, del Imperio Romano.
Un peregrino ahí. Sí, un peregrino del Camino de Santiago. Aquí tenemos los 300. Bueno, aquí para los fans de Playmobil tienen para dar y para tomar, ¿eh? Tienen bastante aquí. Mira del oeste. ¡Guau, qué chulos los del oeste! Cómo han mejorado, ¿eh? Yo tengo el Sheriff. Qué buen detalle. Y es que ahora hay de todo. Fíjate. Los cuatreros. 1 eurito. 12 figuras, 10 euritos. Fíjate. Fíjate, si tienes aquí para construir. Para lo que quieras. Lo que quieras. Y luego aquí piecitas. Piecitas y mira, Para hacértelos a tu rollo. hasta un monete. Y aquí han montado unos dioramas de Playmobil muy serios, ¿eh? Inglaterra victoriana, qué preciosidad. El Playmobil es un juguete que A mí es un juguete que me encanta, la a día verdad. de hoy sigue teniendo cabida. La cantidad de accesorios que tienen, de caballos, de carros. Globo, qué chulo. Y es que puede ser lo que quieras, o sea, puede ser un submarinista, estar en el espacio. Lo malo de esto es no tener un sitio enorme en casa para montarte un diorama, sí, porque es donde lo disfrutas y lo ves. Fíjate, hay una... Uy, ha habido un asesinato. Eso ha sido Jack el Destripador. Ostras. Aquí tenemos otras líneas. A ver qué has cogido por ahí. Bueno, este Thunderbird le tenía yo echado el ojo. Fíjate qué chulo. A mí es una serie que me encanta, Thunderbirds. Y es un Thunderbird de madera, tío. Curioso, ¿no? Sí, esto lo hicieron en el 2016 o por ahí, creo. Clásico. Y está chulo. Thunderbird es una serie mítica inglesa que, bueno, ahí siguen sacando sus cositas, hecha de marionetas. Eran marionetas, ¿verdad? De marionetas, es lo que me parece curiosísimo recuerdo de esa serie. Vagamente. Mira, el Mecano. También bastante guay, han hecho un robot con Sí, él. sí. Y un ET. Un ET, una Sailor Moon. Muy bonito. Playmobil Custom. Mira, estos de Batman. Qué chulada. Batman, Catwoman, Superman. Todas las licencias que aún no ha sacado. Los Beatles. No ha sacado Playmobil, las tenemos en Custom. O los Beatles, bueno, de grupos tenemos a todos, ¿eh? A los Beatles, a AC/DC, a Metallica. Estos son oficiales de Playmobil. Muy bonitos, muy bonitos. Creo que salieron el año pasado. Preciosos, sí. Sí, todos estos Playmobil yo creo que están, o de Mary Poppins, yo creo que están más orientados a un coleccionismo adulto que a un coleccionismo infantil, todos los Hombre, gustos pues ya. sí, porque están más enfocados a ello. Aquí tenemos para el equipo de fútbol que quieras, para el que seas, ¿eh? Sí, sí. Y caramelos pez, a mí siempre me ha gustado mucho. Tengo muy poquito, he ido cogiendo cositas que me han gustado. ¿También tienes o qué? Tengo pues las series de Star Wars que salieron Lo tengo. vintage, las que salieron en los 90 y así, que salió pues un poco los personajes principales. Y luego de los que tengo que más me gustan es el C3PO XXL, la cabeza que la has visto en casa alguna vez, una cabeza de pez gigantesca. ¿Esa es de Caramelos Pez? Esas de caramelos pez y se le encienden hasta los ojos. Ya os pongo aquí una fotito de cómo es, porque es impresionante. Qué guay. Aquí tenemos Nancy, Qué bonita. quizás la muñeca española más icónica de todas, ¿eh? Preciosa, ¿eh? De gris. Me encanta. Sí, sí. Sandy, Olivia Newton-John y John Travolta. John Travolta, Danny Zuko. Danny Zuko, princesas Disney, Supergirl Preciosas, ¿eh? y estos... Pipi. Sí, Pipi calzas largas. Aquí tenemos un montón más, anda que no hay, ¿eh? Qué buenas son, ¿eh? Sí, claro, pudiéndole personalizar los vestidos. Sí. Ya está rollo mexicana. Pues lo que quieras, sí, con las cala- calacas. Con las calacas mexicanas. Ahora que estamos cerca del Día de Muertos. Día de Muertos. Mira. Ella, la princesa Leia. Sí, de Star Wars. Vader, Han Solo, Qué bueno. Leia y Rey. Me gustan mucho los cuadros estos que hacen con un leguito, quedan súper chulos. Algo de videojuego por aquí, de DS, de 3DS y Reaction. Reaction, que es una serie que me encanta. Mira Willow, qué chulada, tío. O sea, para los que hemos sido fans y somos fans de las figuras de 3/4 de pulgada, esto es lo máximo, fíjate, Bruce Lee. El fantasma de la ópera, es que han sacado de todos los de Reaction, como tienen todas las licencias también que tiene Funko, pues nada, tienen para elegir. Los de Gulf, las series de Gulf, de todo lo que saca Hot Wheels de Gulf, me encanta también. Y aquí tenemos a Slot de los Goonies. Mira qué chulo. Y aquí WWF, las míticas figuras del Pressing Catch. Me encantan. Fantástico. Maravillosas. Os las recomiendo. Todas las series, desde la primera hasta la 11.
Y aquí tenemos Thundercats, Liono, Panther, mítica serie del LJN. ¿Qué buscas, Luis? Mira, un Juiva. ¿Has encontrado ahí cosas bulachonas? Un Juiva. Un Juiva, un wrestler. Sí. Y tienen por ahí también a André el Gigante. Como Macho Man, sí. A ver, ¿sale por ahí? Este es Andrés Gigante. André el Gigante, Porque maravilloso. Tú tienes a este. Sí, pues Hogan. Tú tienes a este. André y el Gigante este. me falta. Pues este es. Está de- chulo, pero hay una versión de Andrés Gigante que lo pintaron como último guerrero y que igual con ese mato dos pájaros de un tiro. Pues también. Y hemos venido hoy al mercado de juguete también para aprovechar que han montado esto de exposición sobre Tente. Ya sabéis que en el año 22 se celebraron 50 años de la marca Tente, Están de de su cumple. nacimiento. Han montado aquí unos dioramas que vamos a ir viendo. Este es de Pearl Harbor, del ataque japonés a Pearl Harbor. Yo fui más de Lego que de Tente, la verdad. Yo no, yo era de Luego, la Tente verdad, total. esta- Tenía, además me flipaban los barcos que venían con motor y se desplazaban con unas escobillas y tal. Y la serie esta naval me encantaba, los portaaviones me flipaban. Sabéis que Tente ha tenido como 17 series diferentes, Ajá. navales, del espacio, la serie militar. Nos han montado por aquí también una ciudad, la ciudad Tente. Ajá. Esto sí que era rollo Lego City y así. Sí. Ajá. Mira, ¿quién tenemos aquí tocando? Anda, mira. A los. Esto pues como el mítico concierto que dieron los Beatles, ¿no? De los Beatles. Sí. Estos son- Y luego U2, que también lo hizo. La ciudad de Tente. Estamos acostumbrados más a ver la ciudad de Lego, pues aquí la ciudad de Tente. Y han recreado escenas de películas al más puro estilo Sí. Lego, Playmobil. Totalmente. Porque claro, Tente no llegó a sacar cajas con el Ecto 1, con el Batmóvil de Tim Burton del 89. Ah, mira, la nave de Comando G, cómo me gusta. Ahí está el maestro Mutenroy, Interceptor V8. Aquí tenemos Aliens, quizás mi favorita de la saga. Tenemos a Mortadelo y Filemón, hecho todo con piezas de Tente. O sea, esto es como volver a la vida a Tente. Lego sigue funcionando, Playmobil sigue funcionando. Pues mira, un R2, un Rancor del Retorno del Jedi, un Land Speeder. O sea que si Tente hubiera seguido existiendo, hubiera podido seguir haciendo A día de hoy- cosas a día de hoy primer podía- nivel, ¿eh? Podía sacar cositas así para los fans, para la gente que le gusta Star Perfectamente. Wars. Este me encanta. Este lo he visto y me gusta mucho. Perfectamente. El Java, sí, perfectamente. Yo creo que lo tendría difícil con Lego. Y lo malo, conseguir las licencias. Sí. ¿Sabes? Conseguir las licencias de todas estas franquicias. ¿Eso es el Titanic? Sí, el Titanic, el Inspector Gadget, The App y Buscando a Nemo. Qué bueno. Y algo de Parque Jurásico por ahí, que tú eres súper fan. Me la han escondido ahí, tío. Sí, lo han puesto ahí. ¿De la Cirraptor? Y llegamos a la que quizás sea mi serie favorita de Tente, la serie Scorpion. Aquí han puesto uno de los checkpoints, el Charlie concretamente. Este era el que era tremendo. Esa cabina del camión no era la que venía, esa yo creo que está perfeccionada y mejorada. Esta es una serie Scorpion La han colocado. tuneada y actualizada. Y aquí nos han puesto un puente, Sí. línea ferroviaria, La temática de trenes, ¿no? temática de Que trenes. tanto gusta. Yo creo que a los coleccionistas de Tente y a mucha gente. Fortaleza, típicas incursiones en el Caribe, ¿no? Sí, sí. Esto es una temática que me gusta en cualquier parte Sí, de... cuando juguete. los Tema corsarios pirata en barcos, ingleses atacaban a los galeones españoles. Y por aquí tenemos temática espacial, la nave Ulises. El tema del espacio siempre presente. Siempre funciona. Mira, aquí han querido hacer una especie de Nostromo, de Alien. Pues muy bien, Tente donde quieras, ¿eh? Por tierra, mar y aire. Y hasta el espacio. Bueno, estamos con Víctor. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Bien, aquí estamos. No podemos contar con la persona que está haciendo estas maravillas, pero nos lo vas a contar tú. Sí. Cuéntanos, bueno, ¿qué es esto? ¿Vemos Tente por aquí? Pues mira, esto de Tente, Tente desapareció cuando Exin desapareció, lo compró Borrás sacó 4 o 5 sobre todo barcos y ahí ya no se quedaron ahí en stand-by, los moldes los seguían teniendo, la marca la seguían teniendo, pero no sacaron nada más. Entonces, bueno, hay una asociación de Tente, un grupo de Tente a través de un foro que montamos exposiciones, ya en el 2013 montamos una en Pozuelo, que empezó ahí, y esto que hablaban, joder, ¿y si cogiéramos los moldes de Borrás, no los pasaran? Y empezó todo así. Y hubo uno allí del foro que dijo, voy a preguntar. Entonces estuvo preguntando a Borrás y debe ser que les pasaron los moldes, yo ya no sé el dinero ni nada de eso, o sea, yo eso ya estoy perdido, y empezaron a crear el Tente nuevo. Es con los moldes antiguos, sacando nuevas piezas. Se produce todo en España, entonces son series más limitadas debido a... O sea, que no es, lo manda a China y traen 50.000, son series muy limitadas, a lo mejor en lo que es el tope de gama de
Unix que ha sacado hasta ahora, que es el portaaviones, que han sacado 400 y pico unidades nada más. Y van numeradas. Están haciendo diseños totalmente diferentes. Están haciendo diseños diferentes. Las instrucciones son, bueno, esto es todo tipo el Tente antiguo, ¿sabes? Los dibujos no es como Lego, que es la foto, no sé, estos son todos dibujos tipo Tente antiguo. ¿Qué precio tienen estas cajas Pues para depende, que la gente sepa un pues poco? mira, desde 25 euros. El portaaviones, por ejemplo, grande eran 250 la serie limitada, que ya deben quedar uno o dos nada más, y han vuelto a sacar otra serie, que la diferencia es que hay unos aviones que han salido en la serie limitada y en esta caja nueva no salen, que están unos 200. Ya te digo, son todos molde antiguo, pero piezas nuevas. Que además hemos tenido la suerte de ver en el centro comercial una exposición de Tente. Sí, que bueno, la semana que viene, no, el segundo sábado de mes, que el mercado de los juguetes hace en Loranca, va a estar otro mes allí en Loranca. Ah, perfecto. O sea, que si queréis verla todavía estáis a tiempo, porque iba a acabar ya la exposición itinerante. Hoy acaba aquí, pero la siguiente va a ser en Loranca. Y cuéntanos esta feria del mercado del juguete. Bueno, pues el mercado del juguete lleva ya 18 años. Una de las más veteranas de Madrid, ¿no? Aquí en Madrid, sí. Ha tenido varias ubicaciones. Y ahora mismo estamos el primer sábado de mes a Luche, el centro comercial, en el Carrefour de Aluche. Segundo sábado de mes en el centro comercial Loranca. Y último sábado de mes aquí en Valdebernardo. Cositas de Star Wars. Aquí tenemos Power of the Force 2. Joder, probablemente el peor Stone Trooper o Sand Trooper en este caso de la historia, tío. La Virgen. Sí, este lo compré en su día porque, bueno, estaba con todo el furor de Power of the Force 2 en los 90. ¿Es chinoso o qué? No, es de Hasbro, pero vamos, yo creo que el peor con diferencia. Alguna cosita de Motu por aquí. Sí, con Power of the Force 2, la verdad que tuvieron un mal día casi todos los días, la verdad. Con Power of the Jedi, que es de la época, es una serie que me encanta, pero esta, no sé, ¿qué les pasó? Tenemos todas estas series ya de las nuevas trilogías que bueno, poco a poco cada vez tienen más años. Que las veíamos como súper modernas, pero ya cada vez van teniendo años encima. Mira, los diseños de Ralph McQuarrie, el creador del estilo visual de la Guerra de las Galaxias, pues sacó Hasbro también sus diseños, los diseños de Ralph McQuarrie, hechos en figura. Este es Chewbacca, por ejemplo. ¿Qué criatura es ese? ¿Chewbacca? Este es Chewbacca, eso es. Sí, pero y luego salió Luke Starkiller, salió, bueno, pues las versiones que eran en los diseños originales, que luego no llegaron a ser. El primer Stone Trooper, que venía con una espada láser, no venían con rifles de asalto, venían con sus propios sables de luz. Y tenemos aquí figuras de Star Wars, fíjate, Ewoks. Una de mis figuras favoritas, el AT-AT Driver, precioso con su arma original. ¿Qué más tenemos por aquí? Mira, un emperador del 84, PvP, para los que no controléis mucho de Star Wars. Era la empresa, el conglomerado de empresas que tuvo la licencia para fabricar estas figuras de Kenner norteamericanas, quien las fabricó en España, concretamente en Nostalric, en Cataluña. Aquí tenemos un Chewbacca, ojos azules. Y bueno, mucho cargas a las recompensas y un Stone Trooper, un poquito amarillado el torso. De los más codiciados es la versión Hard Torso, hecho en España. Mira, otro AT Driver. Qué bonita es esta figura, es de las primeras que me compraron y la tengo un recuerdo maravilloso. Hasta que la conseguí en blister no paré. Y mira, la Max Rebovan, uno de los componentes de los tres que hay. Los que tocaban en la cantina. Sí, y un mini ring, las mini naves pequeñitas que había de Kenner, que venían en las cajitas pequeñitas, estaba 35 euros. Algunas naves ni siquiera salían tal cual en las películas, pero eran muy chulas y eran muy baratas, sobre todo, que en la época el precio también se valoraba, porque de lo que te valía un máster del universo a lo que te valía una figura de Star Wars es que no había color. Te comprabas 5 figuras de Star Wars por lo que valía un máster del universo. Estas son más modernas, ¿no? La colección de Saga, las Black Series, muy chulas. Fíjate, esta Black Series con Han Solo en carbonita. Y cómo no, cositas de Motu, ¿no? Sí, mira. Aquí hay. Merman, un Zodak. ¿A ti qué te gusta más? ¿Zodak con pecho rojo o con pecho negro? Yo estoy más acostumbrado a verlo negro. A mí me gusta en pecho negro, la verdad también. El pecho negro está como más... ¿no? Mola más. A mí me mola más. Contrasta más con el... Sí. Mossman, King Siempre Hiss. he sido de los malos.
No, te mola el King No Hiss, sé ¿eh? tú, ¿Viene pero- completo King Hiss o no no? sé tú, pero- No, le falta el Le falta el báculo. báculo y el... Sí, y el escudo. Más figuras de Star Wars, series más modernas, sueltas. Yoda como miembro del consejo. Me gusta Yoda. Sí, sí, sí. Mini Funkos. Minis. ¿Estará que Más está- unidad 5 euros. ¿Quién por 5 euros no le lleva ¿Tú crees que un por muñeco 4 al niño? euros estará aquí el dorado? El dorado, el que Ese, vale el 50.000 dólares, el que vale 50.000 trillones. El que vale una hipoteca. Y que si te metes en Vinted vale 1 euro, pues igual, ese. Igual por aquí anda. No ha salido, ¿no? No. No, vaya por Dios. No ha habido suerte. Bueno, aparte no íbamos a pagar 4 euros cuando vale 1. Efectivamente. Y Funko, el gran mundo de Funko. Funko a cascoporro. Fíjate qué chulo este de Peter Pan y la sombra. Qué maravilla. Y un montonazo. Sí. Indiana Jones, versión carísima en su día cuando salió en sus primeras ediciones de los parques Disney. Y ahora ya, bueno, con las reediciones todo va bajando también. Cuando se reeditan las figuras es lo que pasa. Cositas de Marvel. Star Wars, ¿qué opinas de Funko, Luis? Tanta polémica entre los coleccionistas No, viejunos. pues no, claro. Funko es muerte, no sé Pues qué. no es muerte, porque... Funko es el presente, es el futuro del En el mundo de las coleccionismo. figuras, cada uno que coleccione lo que quiera y ya está. Y pese a quien pese, Funko La verdad es que es una línea muy variada. lleva desde el 2012 ya, o sea que no es no nuevo paran de Funko, salir. Yo creo que cada uno coleccione lo que quiera Y además sabiendo cómo atacar al coleccionista desde que empieza hasta que acaba, sacando ediciones limitadas, ediciones de convención, todas las franquicias que te puedas imaginar, porque hay un montón de series que no tienes una figura porque no se han vuelto a reeditar o no existen, y Ajá. Funko tienes una figura de la Están serie concreta, de la película concreta. Están siempre sacando cositas. Sí, hombre, mira, Regreso al Futuro, que hay 20.000 versiones de Marty McFly, y El Mago de Oz, versión que fue carísima cuando se lanzó y que, bueno, pues ahora nos la han reeditado y podemos conseguirla fácilmente. Fíjate este del xenomorfo de Alien, V de Vendetta, wow, Star Wars, Equipo A, Harry Potter, Cuatro Fantásticos, Mortadelo y Filemón, todo esto es custom. Tenemos a Magic Johnson, Larry Bird, están todos. Y bueno, aquí más cosas. ¡Uy! Bueno. Hemos encontrado aquí un bandido del plástico. Un grande, Rafa. El amigo Rafa. Por el plástico, mano. No puede ser. Joder, es que no le hace falta ni quedar, ¿eh? Vayamos a la feria que vayamos, nos encontramos todos al final. Es un pesado el tío y el zurrón lleno. ¿Qué has siempre de hecho? cosas. ¿Has cogido ya algo? ¿Has mercado o no has mercado? Alguna cosita. Enséñanos. ¿Has pillado A ver, cositas? que llevas el zurrón lleno ya. Qué tío, macho. Cosas de cuando era joven. Bueno, cuando eras joven y molabas, ¿eh? Martes y 13. Canela fina cuando eran 3, ¿eh? Sí. Y luego un poco por de todo. Esta que el señor Vicenprice tiene que salir siempre. Siempre. Sí. Y lo tenía Maravilloso. en Mego, con lo cual... Y luego nada, cosas sueltas. Y sobre todo ver a la buena gente, que eso también está muy bien. Hombre, siempre, eso no tiene sobre precio. todo. No tiene precio. Siempre calidad. Dragones y mazmorras. Y tenemos por aquí alguna cosita de videojuegos, que yo soy muy fan. Y bueno, un Tammy's Adventure. Mira, un Tammy's Adventure, a ver si está completito. Tammy's Adventure completo con las instrucciones. Pues me lo llevo porque este no le tengo. Y vamos a ver qué más hay por aquí. Simon Quest, Pro Wrestling, de NES, un Silent Service, Time Lord, Top Gun, un Mario 3 y un Double Dragon 2. Si Double Dragon 2 estuviera con la caja, también caía, porque es el último que me falta. Y se me había pasado por alto el NES Advantage de Nintendo NES, que es un mando arcade espectacular. Mira, Luis, el mando arcade de la NES, el original de Nintendo. Y aquí lo tienen. Sí. Como si estuvieras en el bar Cómo molaba esto. en el bar del pueblo. Aquí cosas un poco más modernas y cosas muy antiguas también. Fijaros aquí. A ver qué tenemos por aquí. Qué cantidad de cosas. Fíjate esas cajitas, me encantan, tío, las cajitas. Preciosas. Esas cajitas de lata que se hacían en Europa. Qué bonitas. Los cuenquitos, ¿quién no ha tenido estos en su casa, no, eh? Yo creo que todavía mi madre tiene uno de estos. Sí. Llaveros, las típicas cajas de Colacao, de metal. Hostia, mira. Sí, unos patines. Que ibas con tu propio Son zapato y te superantiguos. lo atabas Sí. al patín. No eran estos patines ya con bota. Sí. Y luego Muñecas. por aquí. Aquí tenemos álbumes de cromos, hazañas bélicas.
fíjate. De la época de Pancho Villa. Joder. Capitán Trueno. Bueno, Luis, esto ha sido el mercado de juguete. Hasta aquí hemos llegado. En esta edición estábamos en Valdebernardo, exposición de Tente. Bastante interesante. Algo de videojuego, Me ha algo de gustado. Star Wars, algo de Playmobil, Lego. Siempre encuentras algo que nos gusta. Y por si esto os ha parecido poco, os dejo un montón de vídeos por aquí para que sigáis disfrutando de este hobby maravilloso. Un abrazo, Gunis.